Estimados jóvenes, mi nombre es Félix Llanos Tejada, curso de tesis 1, y el día de hoy vamos a hablar sobre dos temas, hipótesis y... El contenido va a ser, en primer lugar, definición de hipótesis y la clasificación de las mismas. Posteriormente vamos a hablar de la definición de las variables y la definición de la operacionalización de las variables, la clasificación de las variables y algunos ejemplos sobre cómo operacionalizar esas variables en tablas. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. El término hipótesis está formado por dos palabras de origen griego, la palabra hipo, que significa subordinación o por debajo, y la palabra tesis, que significa conclusión que se mantiene con razonamiento. Por lo tanto, la hipótesis sería la razón que se pone en la base de un enunciado. La hipótesis es un enunciado no verificado, el cual, una vez haya sido refutado o confirmado, dejará de ser hipótesis y será un enunciado. La hipótesis es una conjetura científica que requiere una contrastación con la experiencia. La pertinencia de tener o no hipótesis tiene que ver con el objetivo que se persigue. El objetivo que plantea la demostración de una causa-efecto debe tener una hipótesis, generalmente de relación causal. Si su estudio solo plantea la exploración o la descripción de un fenómeno, este estudio no requiere hipótesis. Idealmente se debería de justificar por qué el plan no la requiere. Los estudios cualitativos no van a presentar hipótesis. La hipótesis debe ser un enunciado con una respuesta tentativa al problema de investigación, la que, por su alto grado de fundamentación teórica y empírica, lo cual ha sido demostrado en el marco teórico, tiene grandes posibilidades de ser verdadera. Por lo tanto, las hipótesis responden al problema de investigación. Las hipótesis tienen características. Estas características son: deben referirse a una situación real o una situación realizable. Las variables de las hipótesis tienen que ser comprensibles, estar bien definidas y ser lo más concretas posibles. La relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil. Los términos de la hipótesis y la relación planteada entre ellas se deben poder observar y, lo más importante, se deben poder medir. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. ¿Cómo vamos a clasificar las hipótesis? La primera clasificación va a depender de acuerdo a la estadística que queremos encontrar. Así tenemos una hipótesis nula, que es aquella que se constituye que no existe diferencia significativa. Se define como la opuesta a la hipótesis estadística alterna. Debe quedar bien claro que es la hipótesis nula la que se va a contrastar estadísticamente, en los supuestos que los eventos corresponden por definición a una misma población. La importancia de este tipo de hipótesis radica en que es de directa comprobación, es decir, se rechaza o se acepta, de acuerdo al resultado de la prueba estadística ejecutada. La hipótesis alternativa o hipótesis alterna es la opuesta y complementaria a la hipótesis nula. Dicho de otro modo, es aquella donde se va a afirmar diferencia. La importancia radica en que es de directa comprobación, es decir, se rechaza o se acepta de acuerdo al resultado de la prueba ejecutada, además de contribuir a determinar la diferencia entre ambos grupos en mención. Por ejemplo, si un investigador propone verificar que la práctica de ajedrez incrementa el rendimiento escolar de los alumnos de escuela inicial, para lo cual va a dividir una muestra de alumnos en dos grupos. El primer grupo se va a llamar experimental, por lo tanto va a recibir clases intensivas de ajedrez por un periodo de un mes. Y el segundo grupo se va a denominar grupo control, el cual no va a recibir clases de ajedrez. En este caso, la hipótesis nula será la que postula que no habrá diferencias en el rendimiento escolar entre el grupo que no recibió clases y el que sí recibió clases de ajedrez. La hipótesis alterna va a señalar que sí habrá diferencias en el rendimiento escolar y esa diferencia va a estar a favor del grupo que recibió las clases intensivas del deporte ciencia ajedrez.
Es preciso recalcar que toda hipótesis plantea una relación funcional entre variables, de modo que esta relación puede ser causal, es decir, una variable va a producir un efecto determinado sobre otra variable, o correlacional, por lo tanto una variable se va a relacionar o se va a asociar de algún modo con otra variable. Así tenemos otro modo de clasificar hipótesis, como hipótesis causal e hipótesis correlacional. La hipótesis causal se respalda una relación causal. Aquí las variables se van a denominar dependientes e independientes. Entonces la variable que se supone va a causar el efecto es la variable independiente y la variable sobre la que se produjo el efecto va a ser la variable dependiente. De tal forma, la modificación de la variable independiente va a producir un cambio en alguna medida, probabilidad, magnitud o frecuencia, en la determinada variable dependiente. Cuando se intenta contrastar una hipótesis causal, se deben modificar los valores de la variable independiente y se debe registrar si los valores de la variable dependiente también van a cambiar. La hipótesis correlacional es una hipótesis que supone la evaluación de relación entre variables, puesto que tiene de por sí un valor explicativo, por lo cual aporta una explicación informativa que constituye una relación entre las variables. Una correlación, por si acaso, puede ser múltiple, sin necesidad de que esta asociación plantee cómo se dan. Por lo tanto, no importa el orden en que se designan las variables, porque a determinadas condiciones de contrastación se busca ver cómo se comportan las variables que son objetos de estudio. Cuando uno plantea una hipótesis, la hipótesis debe tener una estructura. Estas estructuras son unidad de análisis o de observación, son los individuos, instituciones, conglomerados o elementos que delimitan el ámbito de la investigación. Debe tener variables, son los atributos, características o propiedades, cualitativas o cuantitativas, manifiestos en las unidades de observación. Es decir, son aquellos rasgos distintivos de las unidades que constituyen el objeto de estudio de la investigación. Y enlace lógico o término de relación, que es el elemento que describe la relación que existe entre las variables y las unidades de análisis. La siguiente hipótesis. La relación entre la satisfacción de los miembros de una pareja y la infidelidad conyugal es inversamente proporcional. Aquí tenemos que la unidad de análisis es la pareja. Vamos a evaluar a todas las parejas. ¿Qué vamos a evaluar en las parejas? Esas son las variables. Vamos a evaluar la satisfacción que pueden tener los miembros de esta pareja y la infidelidad. Y estas dos variables, ¿cómo se van a asociar? Eso es el enlace lógico, diciendo que es inversamente proporcional. Toda hipótesis debe tener las tres condiciones de su estructura. Vayamos. ¿Qué son las variables? Es difícil definir variables. Vamos a coger 4 autores para poder tratar de definirlas. Para el autor Fidias Arias son características o cualidades en magnitudes o cantidades que pueden sufrir cambios y que son objetos de análisis, medición o control. Para Hernández, Fernández y Baptista, una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Para Bavaresco, es una característica, cualidad o medida que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición o control en una investigación. Representa diferentes condiciones o modalidades que asumen los objetos en estudio desde el inicio de la investigación. Y para Carlos Sabino, es cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores, es decir, puede variar, aunque para un objeto determinado puede tener un valor fijo. Las características, por lo tanto, de las variables dentro de su definición es que son rasgos que permiten ser observados, ya sea directa o indirectamente, y permiten algún tipo de confrontación con la realidad empírica. Además, van a tener la propiedad de variar y ser mensurables, medibles, y nos indica qué medimos y estudiamos.
Una variable bien concebida, por lo tanto, orienta, guía y encamina la investigación y abre el camino hacia la definición del tipo de investigación. En resumen, podemos decir que una variable es una entidad abstracta que adquiere distintos valores. Se refiere a una cualidad, propiedad o característica de personas o cosas que van a ser estudiados y va a variar de un sujeto a otro o en un mismo sujeto en diferentes momentos. Como la variable es algo abstracto, nosotros debemos tratar de definir estas variables. A eso vamos a denominar operacionalización de variables. Operacionalizar una variable es simplemente definir la manera en que se observará y medirá cada característica del estudio y tiene un sentido práctico fundamental. Para el autor Arias, la operacionalización es empleada en investigación para designar el proceso mediante el cual se transforman las variables de conceptos abstractos a términos más concretos, observables y medibles. Para Tamayo y Tamayo, el proceso es importante para poder determinar parámetros de medición, a partir de los cuales se van a establecer la relación de las variables. Aquí va a ser necesario tener en cuenta la definición nominal, la definición operacional, indicadores e índices. ¿Por qué tenemos que operacionalizar una variable? Se recomienda operacionalizar una variable para tener una conceptualización clara de la variable, para convertirla en variables empíricas que sean directamente observables, para construir instrumentos que nos permitan observar dichos indicadores y por último, para realizar una observación o medición indirecta de la variable teórica. Antes de definir la operacionalización de las variables, tenemos que entender que las variables tienen una clasificación y que se clasifican según su naturaleza, según su relación de dependencia o según su valor de medición. Según su posición en una hipótesis, pueden ser independiente, dependiente o interviniente. Según su naturaleza, las variables van a ser cuantitativas o cualitativas. Y según su valor de medición, una variable va a ser nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Cada una de estas variables. La variable independiente es aquella que explica, condiciona o determina el cambio en los valores de la siguiente variable o variable dependiente. Actúa como un factor condicionante y es llamada también variable causal o experimental, porque es la variable que el investigador va a manipular. Se utiliza para describir o medir factores que se suponen son causa o influyen en el problema. La variable dependiente es el fenómeno o situación explicado. Es la variable que es afectada por la variable independiente. Se llama variable de efecto o de acción condicionada y se utiliza para describir o medir el problema que estamos estudiando. La variable interveniente es aquella que se va a interponer entre la variable independiente y la variable dependiente. No es objeto de estudio, pero al presentarse y no ser controlada puede distorsionar los resultados. Por lo tanto, hay que reconocerla, porque puede intensificar o debilitar la relación aparente entre un problema y una posible causa. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el tiempo de espera para la atención y la percepción de calidad de atención en el área de consultorios externos? Aquí, ¿cuál es la variable independiente? La variable con la cual el investigador va a experimentar. Va a ser el tiempo de espera para la atención. ¿Qué cosa es lo que el investigador desea encontrar? ¿Cuál es la variable causa o la variable dependiente? La percepción de la calidad de atención. Sin embargo, acá hay una variable interveniente que puede alterar los resultados y es el orden de turno. Y eso es algo que debemos de considerar a la hora de hacer nuestro estudio. Por su naturaleza, las variables se dividen en
cualitativas y cuantitativas. Una variable cualitativa, aquí los elementos van a variar de motivación cualitativa. No pueden ser medidas en términos de cantidad, y estas variables pueden ser dicotómicas o politómicas. Las variables cuantitativas, sus elementos de variación tienen un carácter numérico, y estas pueden ser continuas, en donde la unidad de medición no puede ser fraccionada, como por ejemplo el número de hijos, o discontinuas, en donde la unidad de medición puede ser fraccionada, como el peso y la talla. Por último, según la definición por su valor, las variables pueden ser variable nominal, la que se refiere a una clasificación o ubicación en una sola categoría, por ejemplo, el sexo, masculino, femenino, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, o puede tener una variable ordinal, en donde las categorías presentan un orden, no necesariamente grados de distancia iguales entre ellas. Se utiliza para clasificar sujetos, hechos o fenómenos en formas jerárquicas. Por ejemplo, la nota en el curso de tesis: excelente, bueno, regular, malo. Otra forma de clasificación según su valor son variables de intervalo, en donde se miden en cantidades. Puede presentarse en grados y magnitudes, y estas variables, además de clasificar y ordenar las categorías, indican grados de distancia que existen entre ellas. Por ejemplo, temperatura, coeficiente intelectual, a diferencia de las variables de razón, cuyas características es que poseen un cero absoluto. La distancia entre dos puntos son siempre iguales, y además de tener las características de las variables descritas anteriormente, por ejemplo, edad, peso, talla. Para operacionalizar las variables existen una serie de ejemplos. Nosotros vamos a usar para tal fin lo que está descrito en el Manual para elaborar plan de tesis y artículo científico para el título profesional de médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres. Aquí mencionamos que la tabla de operacionalización de las variables ayuda a tener una secuencia más ordenada y rápida de evaluar. Para hacer una buena tabla de operacionalización de las variables, debemos considerar qué cosa es lo que tenemos que definir. En primer lugar, el nombre de la variable es el nombre que se usará en la investigación, y esto debe ser coherente con los objetivos de investigación. La definición conceptual es una definición muy concreta de la variable. Tipo de variable: existen varios criterios. Nosotros utilizaremos mínimo dos formas de clasificar, de acuerdo con su naturaleza, cualitativas o cuantitativas, y de acuerdo con su relación, en los estudios en donde haya hipótesis, independiente o dependiente. Dimensiones solo se va a utilizar cuando la variable va a contener subvariables que requieran indicadores específicos. Se insertará una columna antes de los indicadores. Por ejemplo, la variable accesibilidad al servicio de salud tiene las siguientes dimensiones: acceso geográfico, acceso económico, acceso cultural. Indicador es una característica que nos permite medir la variable. La escala de medición es aquella que se utilizará para medir el indicador, y este puede ser nominal, ordinal, de razón o de intervalo. Un indicador puede ser medido teniendo en cuenta 2 o 3 escalas. Categoría va a especificar los nombres que puede tomar una variable en función del indicador. Por ejemplo, hombre o mujer, presión arterial normal, leve, moderada y grave. Los valores se definen de acuerdo con la escala que se ha considerado para medir el indicador, si es de escala nominal o si se mide con escala ordinal. El medio de verificación es el lugar de donde se va a recoger el dato. Puede ser directamente de un examen clínico o de una historia clínica donde ya se registró, o preguntar directamente a la persona.
el tipo de medio de verificación nos puede hablar sobre la confiabilidad y exactitud del dato que queremos. Un ejemplo, la variable estado nutricional en el adulto. Es una variable cualitativa politómica. El indicador va a ser el índice de masa corporal. La escala de medición es una variable ordinal porque tiene las siguientes categorías: delgadez, normal, sobrepeso y obesidad. Los valores de las categorías van a ser delgadez si tiene el índice de masa corporal 23 o menos, normal si tiene el índice de masa corporal de 23 a 28, sobrepeso si tiene el índice de masa corporal de 28 a menos de 32 y obesidad si tiene un índice de masa corporal mayor de 32. Vamos a ver ejemplos que están en el manual de elaboración de plan de tesis. La variable anemia en menores de 5 años. La definición va a ser una disminución de la hemoglobina sanguínea. Por su naturaleza, nosotros vamos a definir esta variable como cualitativa. El indicador va a ser la hemoglobina medido en gramos por litro. Esta variable va a ser ordinal, por lo tanto es una variable cualitativa ordinal, cuyas categorías van a ser normal, leve, moderada y severa. Y los valores de la categoría van a ser normal de 110 a más, leve de 100 a 109, moderada de 70 a 99 y severa menos de 70. ¿Cómo vamos a verificar este valor? El medio de verificación va a ser la historia clínica. Otro ejemplo es el nivel socioeconómico, cuya definición va a ser ingreso económico y posición en la sociedad. Esta variable la vamos a definir como una variable cualitativa también. El indicador va a ser el ingreso familiar medido en soles sobre el número de personas que viven en el hogar. La escala de medición va a ser también ordinal y las categorías van a ser alto, mediano y bajo. Los valores que vamos a trabajar son bajo de 200 a 300, mediano de 301 a 500 y alto de 501 a más. ¿Cuál va a ser el medio de verificación? La ficha de evaluación del asistente social. La edad. La edad va a ser definida como tiempo de vida desde el nacimiento. Puede ser una variable cuantitativa, en donde el indicador va a ser los años, y la escala de medición va a ser una variable de razón, con las categorías desde el 1 hasta los 110 años, y el medio de verificación va a ser el DNI. La variable edad podemos definirla como una variable cualitativa, cuya escala de medición va a ser ordinal. Las categorías van a ser niño, adolescente, adulto, adulto mayor. Y los valores de la categoría será niños menos de 1 año a 14 años, adolescentes de 15 años a 18, adulto de 18 a 65 años y adulto mayor 65 o más años. Y el medio de verificación va a seguir siendo el DNI. Como ustedes ven, una variable puede tener distintas medidas por el tipo de su naturaleza o según la escala de medición, y cada variable requiere ser evaluada para tal fin de acuerdo a lo que nosotros querramos en investigación. Lo que sí debo mencionar es que solo las variables cualitativas van a tener categorías. Las variables cuantitativas no deben de tener categorías. Por lo tanto, las variables dentro del proceso de investigación tienen importancia durante el mismo. Desde el inicio de la investigación con la formulación del problema. Los objetivos se formulan en función de las variables y las hipótesis se van a diseñar en relación a las variables y a los objetivos. En el marco teórico nosotros debemos definir estas variables. En el marco metodológico debemos medirla y comprobarla para finalmente, al final de la investigación, poder demostrarlas. He ahí la importancia de estas variables, las cuales debemos de definir desde un inicio para poder medir, comprobar y demostrar. Las fuentes de información que te han utilizado para la presente ponencia es el libro de Ciampieri,
de metodología de la investigación, la publicación científica, aspectos metodológicos, éticos y prácticos en ciencia de la salud de la OPS, y la guía para la elaboración del plan informe de investigación y tesis del Instituto de Investigación de la Facultad de Medicina en la Universidad San Martín de Porres. Muchas gracias por su atención.